Saludos Puerto Rico y bienvenidos una vez más al podcast La Voz de la Razón. Soy Luis Raúl Torres Cruz, te doy la bienvenida. Hoy tengo una invitada muy especial en mi programa, pero antes de presentarla quiero agradecer a Casino Metro y a MetroBets por su auspicio, al igual que también a el restaurante del Hipopótamo, donde puedes disfrutar de una cena familiar, tanto de comida criolla como internacional. Y agradecer tanto al vocero como al Centro Unido de Tallistas por su constante auspicio a nuestros videos. Bienvenidos. Hay personas que han ocupado cargos en el gobierno y que se distinguieron por su labor como legisladores o legisladoras y que marcaron muchos temas en nuestra sociedad de importancia. En los años que yo llevaba de legislador, 24 años, yo observaba a muchos de mis compañeros legisladores y yo siempre veía cuando un legislador tenía compromiso con el país más allá de los compromisos con un partido, más allá de una carrera política. Y en este video me acompaña la licenciada Mariana Nogales Morinelli, quien fue legisladora por acumulación del partido Victoria Ciudadana, y que cuando ella llegó a la legislatura la fui conociendo porque coincidimos en muchos procesos legislativos, y quiero esta noche hablar con ella de esa experiencia que ella tuvo en este pasado cuatrenio y a la misma vez también de dónde está ahora, qué está haciendo, si está escondida, si está retirada, si sigue en el movimiento Victoria Ciudadana, si va a aspirar a un cargo electivo en las próximas elecciones o si ya eso está cerrado para ella. Mariana, bienvenida al podcast La Voz de la Razón. Gracias, Luis Raúl, y gracias por traernos aquí. Siempre es muy agradable compartir contigo. Tú eres abogada, ¿verdad que sí? Sí, sí. La verdad es que hay muchos abogados en este país. Pero bueno, hay buenos y buenas abogadas, exacto. Y hay malos y malas abogadas. Yo creo que tú eres de las buenas. Tú te distinguiste mucho en la legislatura por defender al país en asuntos ambientales. Fuiste una de las legisladoras que más colaboró conmigo en la investigación de los contratos de Luma y de Genera PR. Tuviste controversias con el liderato del Partido Nuevo Progresista, con el liderato del Partido Popular. Eso es Voz Populi. Y me gustaría que brevemente tú me hablaras cómo te sentiste en la legislatura, en una legislatura que controlaba el Partido Popular, supuestamente, pero que nunca tenían la mayoría suficiente para aprobar nada, que tenían que contar con los legisladores de minoría, y con un gobernador en Fortaleza del Partido Nuevo Progresista como Pedro Pierluisi, con unos legisladores del PNP que, aunque eran minorías, creían que por tener un gobernador en Fortaleza ellos eran los que marcaban la agenda legislativa. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Pues mira, yo estoy analizándolo más en comparación con lo que hay ahora. Y me parece que, bueno, ¿verdad? Habían unas cosas muy difíciles en la legislatura del 2021 al 2024, pero me parece que ahora está peor. o sea, por lo menos antes tú tenías la posibilidad, y yo que me hice independiente en un momento dado, que aún siendo de la mayoría pasé a ser de la minoría. Sí. De que como no tenían un control absoluto, pues no, tenían que contar con nosotros en cierta manera. Sí, no había el maltrato. Bueno, lo había también. Había maltrato, pero en comparación con lo que hay ahora. Pero tenían que negociar, vamos a ponerlo de esa forma. Sí, exacto. Entonces, yo creo que había mayor participación. Mayor participación de distintos sectores. Eso mismo. O sea, que ahora estoy viendo como que no... Eso no existe, punto. No. Porque ellos tienen una mayoría aplastante. Por ejemplo, tienen 36 votos, creo que tienen en la Cámara, y tienen 18 en el Senado. O sea, no necesitan un solo voto de ningún otro partido para ellos aprobar lo que les venga en gana. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, esa experiencia única que tú has tenido, pues fueron los únicos 4 años que tú estuviste en la legislatura. Llegaste como representante por acumulación. Los primeros 2 años tú fuiste la portavoz
de tu movimiento en la Cámara, después fue Betito Márquez, Sí. Bernardo Márquez, ¿verdad? Y entonces, porque primero él fue tu portavoz alterno, después tú fuiste Exacto. la portavoz alterno los siguientes 2 años, porque así ustedes lo decidieron. Habíamos acordado eso, sí. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿tú crees que la legislatura sirve para algo? ¿Tú crees que la Cámara de Representantes le sirve al país, que son organismos que son necesarios en nuestra democracia para el bienestar del pueblo? Yo creo que todo depende de quién esté ahí. Yo encontré que desde ese espacio se podía hacer muy buen trabajo, pero dependía de lo que uno, ¿verdad? De la persona que estaba ahí. Por ejemplo, a mí me satisface que pudimos ayudar a muchas personas de comunidades, sobre todo presentando querellas por los problemas con los permisos en la OCPE, querellas en recursos naturales, etcétera. O sea que depende de cómo uno, o sea, hay un espacio, es un espacio que tiene muchas posibilidades, pero depende de que hayan personas creativas, de que hayan personas comprometidas con el país y que puedan utilizar ese espacio de manera responsable y eficaz. Yo me parecía muy raro el asunto, y yo creo que por eso yo te respeto mucho, porque eras de los pocos legisladores que trabajaba. Y para mí la ética de trabajo es de las cosas más importantes, porque en comparación yo veía personas que yo decía, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo preside una comisión? ¿Qué está haciendo? No convoca vistas, no atiende asuntos importantes. No abren investigaciones de nada. Exacto, es como tú sabes que mi experiencia como calentar las sillas, es eso. Mi experiencia de 24 años en la legislatura siempre fue así. Yo siempre fui un fajón al trabajo porque entendía que para eso el pueblo me paga. Me pagaba, ¿verdad? Sí. Yo era un asalariado, yo no era millonario. Yo llegué allí como un asalariado y entendía que ese era mi empleo, ¿verdad? Servidor público como legislador. Y entonces yo recuerdo una vez que Edison Millar Aldarondo, que en paz descanse, era portavoz de la delegación del PNP cuando yo llego a la legislatura en mayoría en el 2001. Y yo presidía la Comisión de San Juan y yo me pasaba haciendo vistas, investigaciones de desarrollo y demás. Y entonces él me hace el comentario y me dice, tú me has demostrado a mí lo que yo siempre le digo a los miembros de mi delegación. Y yo digo, ¿qué? Me dice que no es si la comisión es importante o no, sino quién la preside y el trabajo que hace. Y entonces tú traes ese punto ahora y comento esto porque es cierto que tantas comisiones que tiene la legislatura, y si de verdad hicieran el trabajo que tienen que hacer, yo te diría que la rama de gobierno ejecutiva andaría mucho más derecha. Y le estaría sirviendo mucho más al país. Sí, la cuestión de la fiscalización es fundamental, porque si uno le pone empeño a algo y le da seguimiento, yo creo que esa es una palabra importante en la gestión gubernamental, el seguimiento. Si uno le pone empeño, le da seguimiento a algo, puede resolver un problema. Claro. No va a poder resolver todos los problemas, pero pues al menos... O lo pones en perspectiva, o informas al país de lo que han hecho. Por ejemplo, el caso de Luma, el contrato que investigamos, que tú fuiste parte de toda esa investigación. Eso fue una experiencia bien interesante. Cuando nosotros llegamos, todo el mundo decía que eso era lo mejor para el país. Cuando nosotros descubrimos todo aquello y lo sacamos ante la luz pública, pues el pueblo se da cuenta que era un fraude. Lo que se había hecho. Entonces, Mariana, ¿qué hay de tu vida? Porque tú pasaste unos momentos bien difíciles en la legislatura porque entiendo que te hicieron un rancho. Y digo rancho para que la gente entienda. Claro. ¿Verdad? Eso es una buena descripción de lo que pasó. Yo creo que el puertorriqueño y las puertorriqueñas saben lo que significa cuando dice te hicieron un rancho. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque tú lo que hiciste fue que se te olvidó poner una información en tu informe de ética, que eso le ha pasado a muchos legisladores del PNP, del Partido Popular, y que después lo corrigen y hacen una enmienda y eso está corregido y se acabó el evento. Tú tenías todas tus planillas al día, todo lo demás, pero esta gente te hizo un rancho de radicarte unas querellas y demás por esa omisión y abren todo un proceso de investigación y de evaluación legislativa y todo porque tú llevabas una voz cantante en la legislatura
en contra de aquellas cosas que estaban haciendo para quitarle las playas al pueblo, para dañar nuestros recursos naturales. La privatización. Eliezer Molina lo hacía desde afuera, claro. y tú lo hacías desde adentro, como legisladora activa. Tú visitabas también los campamentos y apoyabas a toda la gente. Y entonces cuando tú empiezas a marcar eso y a señalar también que hay unos legisladores que tienen intereses y en esos gente del procesos, gobierno, con nombre y apellido. O sea, ya yo tenía el mapa más o menos de qué era lo que estaba pasando y yo, pues... empezaste a denunciarlo. Exactamente, y con nombre y apellido. Y cuando uno, ¿verdad?, está haciendo eso, se busca muchos enemigos. Y cuando le pusiste el dedo a ciertos legisladores, exacto, pues ahí entonces ellos te hacen este tipo de rancho que te acusaron a ti y a tu mamá de un montón de cosas que no pudieron demostrarle a los tribunales. Ellos también estaban muy preocupados por los números del movimiento Victoria Ciudadana, así que estaban buscando cómo también utilizarme, no solamente para hacerme daño a mí individualmente, sino también tratar de hacerle daño al movimiento Victoria Ciudadana. Claro. Y entonces causar, ¿verdad?, crear la impresión en la gente de la corrupción. Por eso, pero todos esta cosa que han querido crear, ¿verdad? Y perdona que te pregunte, pero es porque yo quiero que tú tengas la oportunidad de aclarar cosas que a lo mejor mucha gente no lo sabe, porque los medios no aclaran nada, los medios hacen la cosa sensacionalista, pero lo demás se olvida. Una de las cosas que alegaba el presidente hoy del Senado es que como tú estabas hablando del ambiente y contra construcciones y demás, si ustedes tenían propiedades también en áreas que estaban dentro de la zona marítimo terrestre y demás, hablando de propiedades que tu familia, tu mamá particularmente administra o tiene en Palmas del Mar. Exacto. ¿Cómo tú contragestas eso en términos de que tú defender que no lo hagan en unos sitios, pero que tienen propiedades en un lugar que este señor alega que está en la zona marítimo terrestre? Pues eso es lo primero, ¿verdad? Que no están en la zona marítimo terrestre. Es distinto una propiedad que está cerca de la playa o frente a la playa versus una propiedad que está en la zona marítimo terrestre. Pues esa zona nos pertenece a todos, no le pertenece a nadie en particular. Y estamos hablando de lo que es la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público. En Palma, hasta donde yo sé, porque yo he visitado muchas veces Palmas del Mar, gente que no vivan allí pueden acceder a los balnearios y a las playas de Palma. Oh, sí, ese es un espacio que está abierto. Obviamente a las piscinas privadas y eso no, pero sí a las playas. Sí, los balnearios están abiertos al público en general, porque a mí me consta. Y los caminos, etcétera. Yo sé que hay mucha gente por ejemplo, de la comunidad que está al lado, que es Buenavista, que utilizan los caminos para hacer ejercicio todas las tardes. Así que sí hay una apertura mayor. Y de todas maneras, o sea, yo no estoy enamorada de Palmas del Mar. Todo lo contrario, exacto. Tú no vives allá, vas allá. No, ni nunca viví ahí, exacto. Así que la primera vez que yo lo vi me pareció algo demasiado construido, demasiado preparado, no parecía. Que tu mamá es una acogedora de bienes raíces. Exacto. Ay, sí, ella, fíjate, esa es su profesión. Sí, es abogada, era abogada litigante en Caguas, eso lo sé era. Porque la conozco, me encanta. Exacto, y después, pero ella trabaja de lunes a domingo. Sí. O sea, es workaholic y entonces pues ella ha hecho su trabajo y ha generado sus ingresos de su trabajo. Por eso, que es una falacia que vengan con esta situación de que por eso tú no puedes defender el que se respete la zona marítimo terrestre, las playas. Falso, es lo mismo como uno defender la gente que está en una situación de vulnerabilidad. Primero, que yo como abogada entiendo que eso es un deber. O sea, yo estoy obligada a defender a la gente que no tiene dinero para costear una representación legal. Ese es el canon número 1 del Código de Ética de los abogados y abogadas. Así que no tiene que ser una persona que esté en la misma situación quien está autorizada o facultada a abogar por la situación de esas personas. Claro. Y, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad, yo entré por el programa de ciencias ambientales. O sea, mi idea desde siempre había sido
Sí, el bachillerato no lo terminé porque ahí yo tuve a mi primer hijo. ¿Ves? Entonces eso ahí... es una cosa, tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí. Que es bueno que la gente lo sepa también. Porque... Sí, bueno, yo no hablo mucho de ellos porque los ataques a mí y a la familia no son... es meterlo, pero sí que sepan que tú has sido también... Claro, lo que pasa es que, bueno... Y que has tenido que echar esos 2 muchachos adelante. Exacto, yo sola, con la ayuda de mi mamá, ¿verdad? Claro. Prácticamente. Pero para mí siempre el medio ambiente y la naturaleza ha sido una constante en mi vida. Mi tío, ¿verdad? Yo iba a los seminarios que él le daba, José Molinelli Freites, que él ¿verdad? geólogo. Exacto, geomorfólogo, y fue profesor de la universidad hasta que se retiró, hace algunos años. Que es muy respetado por su conocimiento. Claro, y él también ha aportado mucho, en todas las comunidades lo conocen, en el magisterio también, porque tenía en un momento una iniciativa con el National Geographic de enseñanza de geografía a los maestros de Puerto Rico. Pues entonces, ¿cómo no vas a amar tú la naturaleza? Él me llevaba, yo tenía 12 años y yo estaba allí sentada con los maestros. Podemos aclarar esto bastante y entonces, porque también en estos días he visto que están diciendo, no, porque la secretaria de Estado que están por confirmar no rindió planilla en el 2021 y 2021 y 2022. Y que después al año pasado fue y la juntó y la rindió porque el CPA se le olvidó rendirla. Y por ahí el presidente del Senado le hace una advertencia a la gobernadora y a ella. Miren, que si no rinde, vamos a hacer como con Mariana Nogales, que Mariana Nogales también no se le permitió, pues no se le va a permitir a ella. Tú nunca dejaste de rendir ninguna de tus planillas. No, yo me acuerdo que de las primeras planillas que yo rendí sola era casada, por separado. Una cosa así, ¿verdad? Primero era casada y después Lleva muchos años rendiendo planillas. A rayo, yo creo que sí, que desde el 95 al menos. Y de ahí para acá, y yo nunca has que dejado de rendir una sola nunca. planilla. O sea, ¿por qué te están comparando? Cuando la gimnasia no se compara con la Bueno, por magnesia. eso, porque yo creo que esa es la intención, es crear esa percepción, crear esa, continuar difamándome, porque eso es algo, ¿verdad?, que próximamente estaré resolviendo. Pero hay una diferencia muy grande. No es lo mismo que es la primera vez que yo lleno un informe de ética gubernamental y en la sección número 3 había que marcar aplica o no aplica. Y que yo haya leído... Esos informes llenando son bien complicados, ¿verdad? Yo estuve 24 años llenando esos informes. Muchas veces no tenía la información completa, yo lo rendía, después me pedían que la aclarara, yo la aclaraba. Por eso a mí me sorprendió tanto que a ti no te permitieron hacerlo con una enmienda. Porque hasta Charbonnier se lo habían permitido, A todo ese mismo año, 38 legisladores tuvieron... Ese mismo año, 38 legisladores tuvieron que enmendar o añadir información en los informes. Y yo enmendé informes por en eso, una ocasión. Que es una cosa, yo pienso que fue selectivo y fue preparado. Además dieron acceso a tus planillas. Sí, eso a gente, cuando se supone que las planillas de los legisladores y de los funcionarios públicos de la Cámara Ejecutiva estén protegidas. Yo te voy a decir cuál es mi teoría, ¿verdad? Primero, ellos estaban muy molestos porque todos los cañones, y lo puedo decir así, estaban enfocados en el PNP porque es el partido que llevaba gobernando y quien a mi entender, ha cometido los más grandes errores en su gestión de administración, sobre todo desde Fortuño. Yo creo que Fortuño es el peor. Fortuño sentó las bases para Ricardo Rosselló y luego lo ha seguido esa misma política Pedro Pierluisi. Yo creo que viene desde Pedro Rosselló, padre. Bueno, sí, pero hay como un... Desde aquello yo diría que hay sentar a los empresarios con los jefes de agencia. Sí, Pedro Rosselló. Pero entonces las bases legales, Ley 22, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, el sistema de permisos, la Ley 161 de 2009, la Ley 7 de 2009 que votó a 30,000 empleados y con la idea de achicar el gobierno. Fortuño sienta las bases legales de lo que continúa y expande Ricardo Rosselló y después Pierluisi.
Y entonces eso ha traído un problema muy grande. Cambiando un poco el tema, Ajá. porque yo creo que has explicado muy bien toda esta situación, pero yo te pregunto, ¿tú eres comunista? Bueno, ¿Pero por qué te ríes? yo creo, bueno, porque es que para mí es gracioso. Primero, yo Porque dices que tú pienso vienes del PPT del Partido del Pueblo Trabajador, sí. y O sea, que todos los que estaban en el PPT eran comunistas. no, el PPT es un partido que en esos momentos estaba, ¿verdad?, cuestionando las políticas, porque sale, ¿verdad?, para el 2012, las políticas particularmente de Luis Fortuño, en defensa de la universidad pública, en defensa de... Pero no me has contestado categóricamente si eres Ahora te voy comunista. a decir, sí, yo nunca he estudiado, ¿verdad?, el marxismo, no he profundizado en esos temas, no he profundizado en esos temas, pero yo sí sé que yo tengo una conciencia social muy fuerte, que cuando... Podríamos decir que eres socialista, socialdemócrata. Yo pensaría que sí, o sea, para mí es más importante que tengamos una fibra social saludable, que tengamos una sociedad donde se garantice el derecho a la educación, el derecho a la salud, que la gente que los servicios esenciales estén en manos que tenga una seguridad de vivienda, y yo creo que el gobierno tiene que controlar unos espacios de la sociedad, o sea, que me estás para evitar... que no eres comunista. No, yo no me considero comunista, pero tampoco soy capitalista. No, yo tampoco. No, yo siempre lo he dicho, yo soy socialdemócrata. Sí, creo en inversión del capital cuando esa inversión no es deshumanizante. Y tú la tienes que redistribuir también. O sea, lo normal sería que las personas Ningún país puede vivir sin capital. Gobierno. Ningún país puede vivir sin inversión de capital. Esa es la verdad. La cuestión es cómo uno favorece con las políticas a unos grupos o a otros. Exacto, no es para favorecer exclusivamente a una oligarquía o una plutocracia. Exacto. Yo pienso que uno tiene que pensar en las grandes mayorías, en las mayorías y en los colectivos. Perfecto. O sea, y Mariana Nogales hoy, ¿dónde está? Está en el Victoria Ciudadana. Así ya no sigue. Yo sigo en el movimiento Victoria Ciudadana, pero estoy haciendo mucho más trabajo desde el Colegio de Abogados. Okay. Así que, pues te estás dedicando más a la profesión de abogado. Luego del escrutinio, que terminara eso, el fin de año, pues ya en enero, febrero, ya yo fui... Pero estás trabajando en la reinscripción del movimiento. Sí, o sea, eso es algo que voy a comenzar ahora próximamente. Ya le dije a Eva... ¿Y ocupas algún cargo dentro de la estructura? Yo soy parte del Comité Ciudadano Nacional, el CCN. Que ese es el organismo rector. Es como un organismo intermedio. Está el Comité Ejecutivo, el Comité Eso sería Ciudadano como el Consejo Nacional. General en el Partido Popular. Y entonces está la Asamblea. Sí, como el directorio en el PNP, sí, para que la gente tenga una idea clara. Exacto. Entonces, estás ahí y tienes la intención de volver a postularte en el 2028. No lo sé. No lo has descartado. No, exacto. No ni lo he pensado categóricamente, ni lo he descartado. Y hoy no tienes configurado a qué cargo. Si aspiras, ¿sería a través de la legislatura o no? Ahora mismo estoy enfocando en un montón de cosas de trabajo, la práctica legal. Estoy retomando y me interesa retomar la práctica federal también. Y como siempre, desde que yo me gradué ¿Cómo va a ser una socialista comunista va postulando en el Tribunal Federal? Ese te puede hacer un cuento. La licenciada Reverón me dijo un día que uno tenía que estar en todos los espacios donde se defendían derechos humanos. Interesante contestación. Y esa fue la razón por la cual yo tomé la reválida federal y la pasé en el 2017. Muy sabia contestación. Así que esa es la razón por la cual yo estoy en la práctica federal y pienso especializarme en litigación de derechos civiles, claro. Es lo que me interesa.
Y también ya estoy adscrita, ¿verdad?, al panel pro bono de la Corte Federal, que Me pues, dijiste algo que en el Colegio de Abogados estás en una comisión. Sí, en el Colegio de Abogados estoy presidiendo la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Interesantísimo. Y estoy como parte de la comisión, una comisión especial que se creó sobre el derecho a la vivienda. Esa la está dirigiendo la profesora Mirta Morales. Y estamos conformando algo que se va a llamar el cuerpo de defensa del Colegio de Abogados para atender los casos que estamos viendo de procesamiento de manifestantes y todo lo que va a seguir surgiendo en estos próximos 4 años. ¿Tú hiciste una manifestación en algún momento de que no estabas contenta ni satisfecha con la forma en que se negoció la alianza? Oh, sí, eso no ha cambiado. No ha cambiado. No, yo creo... Eso conllevó que te hicieron señalamientos y reproches a algunos miembros de tu propio colectivo. Ah, bueno, está bien, pero es que... Pero, o sea, ¿tú entiendes que fue una mala negociación? Fue una mala negociación. O sea, hay unas cosas que se lograron con la alianza, pero la negociación no fue justa. No fue equitativa. Y vuelvo a explicarte. La primera opción que se dio al Partido Independentista fuera que corriéramos todos en una columna. Y el Partido Independentista no quiso. Sorteando los candidatos. Exacto. Porque eso era, y lo vimos, eso es lo que el pueblo entiende. Es muy difícil para la gente estar pensando qué número de senadores o qué puesto ocupa. O sea, todavía a mí la gente me dice saludos senadora. Entonces, pues ahí no hay esa... Y con la gravedad que después los candidatos de acumulación de Victoria Ciudadana quedan fuera de la papeleta, claro, y tienen que ir a inscribir nombres. Exacto, y de nominación directa. Bueno, mirándolo yo desde afuera, el PIB no los ayudó. Pero también, por ejemplo, se había pensado en que como son 40 representantes de distrito, que hubiese 20 del Movimiento Victoria Ciudadana, que hubiese 20 del PIB, eso tampoco se pudo acordar. Tampoco yo no vi que se reflejara esa alianza en una votación por Ana Irma. Ana Irma, sí, esa es la evidencia más grande. Esa es la mejor evidencia. De ahí con eso no hay más nada que decir. Exacto, ¿verdad? Así que vuelvo e insisto, es igual que el contrato de Luma, los términos y las condiciones. Sí, yo lo he dicho así, es como el contrato de Luma, los términos y condiciones. Pero según lo que yo entendí, los términos de esa negociación estuvieron aprobadas por los consejos nacionales de ambos partidos. Del Partido Sí, yo le voté en contra. Eso es importante que la gente lo sepa. Sí. Que desde el inicio tú lo señalaste. Sí. Hubo otros líderes como tú que hicieran lo propio. Bueno, claro, sí. Yo recuerdo que en esa votación hubo 40 votos en contra. Yo soy una de esas votos. Y viéndolo después de esa experiencia que tuvieron, Mariana Nogales, como miembro del Consejo Nacional de Victoria Ciudadana, ¿estaría dispuesta a que el partido volviera a hacer alianza con el PIB o con otras organizaciones políticas? Bueno, lo que yo estoy viendo en términos del control del Partido Nuevo Progresista es tan avasallador. Así es. O sea, ahora mismo están tratando de eliminar el fideicomiso de comunidades especiales para meterlo dentro de OSEC y tener control también encima de las comunidades especiales. Y están haciendo unos trabajos con las comunidades de fe. De las cárceles, de las comunidades de base de fe, de toda la estructura gubernamental, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial también. Y de gran parte de los municipios. Y entonces, o sea, yo veo que la situación, la única manera de ganarle al PNP, y lo digo, es todos contra el PNP. Sería el 60%, tendría que ser 60% que no vota la por gran ellos. alianza, la gran alianza. Y eso, aunque suene extraño, incluye al Partido Popular. Tiene que ser todo el mundo. Qué bueno escuchar eso. Sí. Yo creo que hay que caminar hacia ese futuro. Me parece muy buena la sugerencia. Me parece que debe haber apertura de todas las colectividades. Sí. Dignidad, Partido Popular, el PIB, ustedes, los no afiliados. Uh-huh. Porque la gente que no está votando hace mucho tiempo. Una encuesta en un programa de televisión, una encuesta un sondeo de si había aprobación o no de los primeros 100 días de Jennifer González,
y el 69% dijo que era mala su gestión. Un 5% dijo que era buena, un 26% dijo que era regular y un 69% que era mala. Quiere decir que ese 69% está ahí esperando quien lo represente. Y estamos empezando. Sí. Y yo, estos años, o sea, no solamente por la gestión del gobierno, sino por la gestión del gobierno de los Estados Unidos. Para mí la irresponsabilidad más grande de la gobernadora ahora mismo es no estar tomando las precauciones y tratando de ver cómo se va a resolver cuando hayan esos recortes masivos de fondos. Y estamos hablando de recortes al sistema de salud, al Medicaid, incluso el Medicare. En algún momento se está mencionando también los recortes a asistencia nutricional. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando hayan esos grandes recortes? Y educación. ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos el efecto de los despidos de los empleos federales? Cuando empiecen a cerrar los supermercados. Hoy cerró un hospital. Hoy cerró un hospital en Mayagüez. Lo acabo de ver hace poco. Y eso es ese efecto dominó de cómo el impacto de la reducción de esos fondos va a tener impactos adicionales en sectores que no se imaginan que van a estar afectados por eso. Y la gobernadora anda de media tour o de fashion show. Y entonces no está... de reality show. No, sí, exacto. No, la gobernación no es un reality. No es la casa de los famosos. Ni eso. La gobernación es trabajo. Es una persona que usted no la vea mucho, a lo mejor es que está trabajando. No tiene que estar en los medios de comunicación. Sí es importante comunicar lo que se está haciendo. Pero recuerda que esa es la filosofía trumpista. Porque Trumpista era un reality, Trump era un reality show y exacto, eso cree que está haciendo desde la presidencia, que va a tener unos efectos bien terribles. Por ahí un economista de los Estados Unidos dijo que los aranceles de Trump había sido el lanzamiento de la bomba nuclear a través de los aranceles. Sí, que van a tener un efecto. Lo que está tratando de hacer Trump es fíjate, es una cosa bien extraña porque él está tratando de ser proteccionista en su política y está tratando de obligar a las empresas que se fueron fuera de los Estados Unidos a regresar. Y en esa manera está tratando de proteger su economía, aunque está, tú sabes, medio tostado. Pero esa es como su idea. No sé si le va a salir o no. Pero muchas personas piensan que la situación puede volver a la explosión de la burbuja del 2008. Claro. Y hay gente que piensa más que esto puede volver a la depresión de 1929. Eso, y la gente sabe qué fue lo que pasó aquí. ¿Cuándo usted ha escuchado a la gobernadora hablando de eso? Bueno, ella tiene, el plan de ella es gasificar a Puerto Rico. Sí. Usar el gas metano con eso también es importante que la gente lo sepa. Que llegue más gas metano a Puerto Rico no significa que va a haber un servicio eléctrico. Porque ¿qué pasa con la transmisión y la distribución? ¿Qué pasa con las plantas que están en malas condiciones? O sea, ¿y sabe por qué? Porque el plan no es mejorar el servicio eléctrico de Puerto Rico. El plan es vender gas o electricidad de Puerto Rico hacia el Caribe. Así es. Eso es lo que hablan del hub, ¿verdad? Un centro de distribución. De almacenamiento y distribución. Que no va a tener ninguna ventaja para la gente en Puerto Rico ni para el sistema eléctrico de Puerto Rico. Eso va para afuera. Es un negocio. Entonces, quiero concluir esta entrevista refrescando las cosas importantes que me has dicho. Hay Mariana Nogales para rato, probablemente nuevamente en una aspiración política en el 2028. Mariana Nogales no es comunista, sí es socialista, socialdemócrata, creyente en un capitalismo que se use para beneficio del país. Fíjate qué cosa hemos descubierto aquí contigo. Y obviamente Mariana ha traído una propuesta a ruedo político que dice hay que hacer una gran alianza de país para vencer al Partido Nuevo Progresista. Sí. No hay otra forma. No hay otra forma y eso es una columna. Muy bien. Olvídese de votar mixto. Es una columna. Qué bueno que, digo, va a ser difícil más con el control que esta gente quiere volver a tomar del sistema electoral, que ya al no haber consenso de los comisionados impusieron al presidente de la comisión y a la presidenta alterna que ellos quieren
no importa qué. Obviamente el Movimiento Victoria Ciudadana está sin comisionado electoral en estos momentos allí por haber quedado fuera del panorama de las elecciones, quedaron no inscritos porque tienen que reinscribir el partido. Así que espero que tú sigas activa, que te dejes escuchar. Este es el primero de varios podcasts a los que te seguiremos invitando porque hay muchas cosas que ir conversando en el camino. Tú no vives en San Juan, vives en Carolina. Después te voy a decir por qué te digo eso. Porque hablando de grandes alianzas, ¿verdad? San Juan es un lugar interesante. Hay un alcalde a quien yo aprecio muchísimo, tengo que decirlo, a Miguel Romero, que es mi amigo. Tengo que decirlo también. Yo no lo conozco. Yo me molesté mucho con lo del escambrón y me sigo molestando con lo del escambrón. Y lo entiendo. Y él sabe que yo tengo diferencias con eso también. Sí. Pero conozco a Miguel Romero desde el año 2001. Y tengo una relación con él desde que él presidía la comisión de... ¿Verdad que él era legislador? Sí, pero él presidió la comisión esta que evaluaba los casos de Ocalar, ¿verdad? De apelaciones del sistema personal del gobierno. Él fue uno de los comisionados y presidía esa comisión. Ahí es que lo conocí. Como lo que es ahora la CASP, la Comisión de Servicios. Y posteriormente, pues él fue asesor en Fortaleza, después fue secretario del Trabajo, fue senador. Y lo he conocido a través de toda su ejecutoria y siempre, por lo menos conmigo, ha sido un funcionario accesible, dispuesto a ayudar en mi distrito. Tú sabes que yo fui representante por 24 años del distrito de San Juan y mi relación con él como alcalde en su primer cuatrienio fue muy buena. Yo lo llamaba para situaciones en mi distrito y él las atendía. Y tengo que decirlo porque tú sabes cómo soy yo. Yo digo las cosas como son. Igual que hablé de ti, que para mí me pareciste cuando llegaste allí como una legisladora de mucha promesa, de un gran trabajo. Todo el tiempo estabas trabajando, te ibas a todas las vistas de todas las comisiones, a las sesiones, o sea, nunca te vi sin hacer nada. Entonces, quiero terminar una última pregunta porque es importante, porque por ahí se están batallando unas cosas que tienen que ver con el movimiento religioso, estamos cerca de la Semana Santa, y es, ¿tú eres creyente? Pues mira, yo he pasado... En Dios, en una fuerza he pasado por varias etapas. Yo estuve 12 años de mi vida en un colegio católico. Y entonces te fueron formando ahí. Exacto. Exacto. Ahí vi las cosas buenas y las cosas malas. Como todo movimiento. Tenía ¿verdad? unos señalamientos sobre la estructura de la Iglesia Católica en general. Y que me parecía que... Te voy a hacer un cuento que es gracioso. Había un examen de religión en grado 11 que era sobre la jerarquía de la iglesia. Yo me acuerdo que yo no contesté el examen y viré las páginas de atrás y escribí un ensayo que era la hipocresía de la Iglesia Católica. Entonces, claro, me mandaron para la oficina. Sí. Tú sabes, porque yo estaba aquí. Una suspensión, un detention. Casi, pero fíjate, no pasó más nada. Pues me pusieron D en el examen. Y entonces, después de eso, me sentí muy disgustada con la estructura de la Iglesia Católica. Y yo he estado, ¿verdad?, explorando el budismo, hinduismo, espiritismo, de todo, buscando, ¿verdad?, dónde sentía que, ¿verdad?, cada persona se siente apelada a algo. Y en un momento yo dije, no creo en nada. Porque estaba en esa exploración. ¿Agnóstica o atea? No, yo pienso que sí. Yo se lo dije siempre. Yo le digo, yo he tenido experiencias espirituales y yo no puedo negar el reino de los espíritus. No lo puedo negar. O sea, porque esa ha sido mi experiencia. Por lo tanto, eres creyente. Sí, y yo diría que ahora, ¿verdad?, yo encuentro esa fuerza sobrenatural o esa... es quizá... energía. La espiritualidad yo la encuentro en la naturaleza. Qué bueno. Ese es el espacio y también mejor se manifiesta lo que yo conozco la filosofía.
por eso. Las filosofías orientales pues me apelan más que las estructuras muy rígidas. Pero bien interesante porque mucha gente pensaba que tú eras atea. Ajá, exacto. Y después yo conversando contigo cuando llegaste a la legislatura, entendí que era agnóstica. Que agnóstica es aquella persona que cuestiona unas cosas, pero sabe que hay una fuerza mayor al hombre, a la mujer. Sí, sí. Y entonces, hoy tú me acabas de decir que has sido creyente, que eres creyente. Sí, sí. Qué bueno. Es bueno que el pueblo sepa eso. Muchas gracias, Mariana, por haber compartido con nosotros. Para mí ha sido un honor tenerte aquí. Y que hayas aceptado esta invitación y que sepas que vamos a tener otras oportunidades, que seguiremos conversando muchas cosas de interés para el país. Agradezco al pueblo de Puerto Rico por ver y escuchar el podcast de La Voz de la Razón. Si te gustó esta entrevista con Mariana Nogales, compártela con tus familiares y amigos. Dale like a todas nuestras redes sociales para que sigas recibiendo los avisos de nuestros nuevos videos. Gracias por vernos y escucharnos. Dios te bendiga.